Bien, entonces vamos a hablar acerca de lo que son las microcorrientes. Estas corrientes, si bien tienen una dosificación de baja frecuencia, están también catalogadas dentro del estudio de las frecuencias medias por el hecho de que tienen un pulso aislado, no tienen gran efecto galvánico y son útiles para el proceso de regeneración celular y modulación del dolor. Si hacemos un poquito de historia, Roberto Becker ha sido un médico cirujano ortopédico que ha permitido el estudio de esta forma de la corriente eléctrica, considerando su respuesta bioelectromagnética para el proceso de regeneración tisular. Él hace un estudio en el que explica que se utilizan lo que son las unidades de microamperios en función a la intensidad de salida de la corriente para manejar lo que es todas las alteraciones del tejido humano, ya sean lesiones después de un trauma de impacto directo o sean lesiones por alguna enfermedad del tipo degenerativa. La corriente que él empezó a manejar se caracterizaba por ser una corriente endógena eh, con modificaciones en lo que es la intensidad a nivel de lo que son los miliamperios o microamperios para el proceso de regeneración tisular, que habían sido los primeros estudios que este médico cirujano empezó a trabajar. Algo muy importante dentro de su investigación es que él habla de que las microcorrientes son corrientes que permiten la regeneración tisular, en especial en aquellas heridas que tienen lesión en las tres capas de la piel. Y por lo tanto, este es su estudio en el que hace esta referencia, fue denominado Alzheimer-Coppolos. Ahora, si hablamos en cuanto hace referencia a la definición o conceptualización de la microcorriente, ya simplemente con el hecho de tener el apóstrofe o la nomenclatura de micro, nosotros podemos saber que todo lo que inicie con el término micro hace referencia a pequeño, a unidades de medida más pequeñas. Estas unidades de medida más pequeñas, como lo que es el micro, hace que cuando nosotros apliquemos o veamos el término de microcorrientes, podamos asociar este término con corrientes de pequeño tamaño. Entonces, en función a la simplemente conceptualización de esta corriente, vamos a decir que la unidad en la que se maneja la dosificación de la intensidad de energía en estas formas de onda de corriente alcanzan desde los 1 miliamperio hasta lo que es los 1000 micros de amperio, que quiere decir microunidades más pequeñas. Ahora, como ustedes pueden observar, en la imagen propiamente se ven imágenes del tipo rectangular de duración de pulso ancho, pero alto de pulso muy cortito. Tienen una forma rectangular. En algunos libros vamos a encontrar que también tienen forma cuadrangular. Y el hecho de que tengan un alto de pulso muy cortito es que nos limita a saber que la dosificación máxima es de 1 miliamperio. Las frecuencias con las que trabaja esta microcorriente van a ser frecuencias variables, pero por lo general van a estar por menor de los 30 Hz. Van a ser corrientes muy pequeñitas, con una salida de pulso también muy corta. Por lo general, la estimulación eléctrica de este tipo de corrientes va a llegar a nivel subsensorial. Cuando hablamos de un término subsensorial, quiere decir
que la corriente no va a ser bien percibida. Al no ser percibida, muchas veces los pacientes piensan que no se les está aplicando ninguna terapia. Sin embargo, el efecto fisiológico que genera este tipo de pulsación tan corto permite una estimulación a nivel del tejido tisular para su reorganización en el proceso de cicatrización. Entonces, no piensen que cuando apliquen microcorrientes ustedes van a percibir una sensación de hormigueo o de latido o de contracción. No, chicos. Y eso es importante que les expliquen a sus pacientes a la hora de utilizar esta corriente. Ahora, esta microcorriente va a estar formada por pulsos de muy corta duración, menores a un tamaño de 500 microsegundos. Imagínense, esto es un segundo. 500 micras de segundo van a ser más o menos el trazo que yo voy a realizar en este segmento. ¿Se imaginan que la pulsación de esta corriente sea tan pequeña? Por eso, al ser tan pequeña, es imperceptible por la persona a la hora de tener que ejecutar una terapia en ellos. Más imperceptible se hace en aquellos pacientes que tienen heridas, úlceras de cúbito, úlceras vaquiricosas, en la cual utilizamos estas corrientes para acelerar su proceso de regeneración. Entonces, la sensibilidad de nuestros pacientes está también disminuida que ni siquiera va a sentir que se le ha colocado el electrodo al paciente. Entonces, estas consideraciones del concepto que se maneja de las microcorrientes son muy importantes a la hora de elaborar un protocolo. Por otra parte, vamos a también asociar que la aplicación de estas corrientes van a ir directamente sobre los tejidos perisonales a la lesión cutánea que vayamos a trabajar. ¿Qué quiere decir? Imaginemos que tengo esta lesión. Tengo mi lesión que estoy marcando acá con este puntito amarillo. Imagínense que me he hecho un corte a ese nivel y lo que necesitamos nosotros es aplicar la terapia. Entonces yo voy a utilizar mis microcorrientes y voy a colocar mis electrodos alrededor de la lesión. El hecho de colocar en este segmento mis electrodos va a empezar a hacer una estimulación tisular. Esta estimulación tisular va a permitir que alrededor de la herida, como yo estoy marcando acá, se formen eritemas. El eritema me está dando una señal de que sobre ese tejido está empezando a generarse una vasodilatación y por lo tanto una hipervascularización del segmento, lo que nos va a estimular la proliferación celular en el lugar donde se encuentra mi corte y acelerar los procesos naturales de la cicatrización. Por eso es muy importante conocer a esta corriente y saber que solamente con la dosificación de 1 miliamperio se puede lograr este tipo de reacciones fisiológicas. Por lo tanto, su mayor respuesta o efecto terapéutico de esta corriente es la regeneración isquial. Esto quiere decir la regeneración de todos los tejidos. ¿Qué va a hacer esta corriente de pequeño desarrollo en su forma de onda, en su ancho de pulso y obviamente en su alto de pulso? Va a activar el proceso celular a nivel de lo que es la actividad biológica de lo que es el colágeno
y lo que es la elastina en todos aquellos tejidos blandos. Si yo hablo de tejidos blandos, ¿qué tejidos serían, Katy? ¿Cuáles son los tejidos blandos, Katy? La piel. Ya, uno. María, otro tejido blando. María. Hay músculo, Alice. Muy bien, María. Carlita, otro tejido blando. Los tendones, dice. Ya, también. Joana, otro tejido blando. Los, dice, ¿qué se llama? ¿Qué? ¿Qué se llama? Las articulaciones, liceo. Ay, no. No. Los ligamentos. Sería el Eso. cartílago, Lice. Licenciada. Perdón, a ver, Miguel primero y luego Fabi. Cartílagos también sería, licenciado. No propiamente el cartílago. Ah, bueno. Sería más bien el ligamento, Miguel. ¿Me decías, Fabi? La grasa, vasos Ya. sanguíneos también puede ser. Ya, la grasa está bien. ¿Qué más me decías, Fabi? No se te escuchó el último. Los vasos sanguíneos. Ya, exacto. Puede ser lo que son los vasos sanguíneos, no hay problema. Después, otro tejido blando. ¿Quién más está conectado? A ver. Otro tejido blando, Jamie. Las glándulas, Lisa. No. Las glándulas es un tejido de contenido líquido. Otro tejido blando. Lice, ¿puede ser también vías nerviosas? Sí, solo que las microcorrientes no regeneran el nervio, porque sabemos que el nervio no se regenera. Una vez lesionado, se destruye para siempre. Otro tejido blando. A ver, ¿quién más está? Johnny, otro tejido blando, a ver. Julissa, otro tejido blando. Carmen. Los vasos sanguíneos, dice. Ya han dicho los ligamentos, ya han dicho los vasos sanguíneos. Los vasos linfáticos. Ya, también, está bien, Johnny. Y se están olvidando de uno muy importante, que es la fascia. Es un tejido blando que tiene gran cantidad de colágeno en su estructura. Entonces, cuando piensen que van a regenerar tejidos, chicos, tienen que pensar que ese tejido que van a regenerar tiene que tener colágeno. Las microcorrientes hacen un buen estímulo en las redes de colágeno para la regeneración tisular. En ese sentido, es importante que ustedes sepan qué características físicas tiene la corriente de pequeño amperaje y de pulsos muy cortos. La microcorriente va a tener una característica especial, como les decía.
No va a provocar directamente en el paciente un estímulo sensitivo y mucho menos un estímulo motor directo o perceptible. Sin embargo, esta corriente puede llegar a producir una respuesta sensitiva directa y una respuesta motora secundaria por el hecho de la actividad metabólica que se van a empezar a dar en lo que son las células circundantes a la lesión que vayamos a tratar. Por otra parte, dentro de lo que son las características físicas que se van a dar para la aplicación de microcorrientes, vamos a tener que estas pueden generar modulaciones de frecuencia y que también pueden trabajar con frecuencias fijas predeterminadas. Ahora, yo puedo elegir a la hora de trabajar microcorrientes los siguientes pulsos. Puedo trabajar con pulsos monofásicos, puedo trabajar con pulsos bifásicos o desfasados consecutivos, pero también puedo trabajar con los famosos trenes de impulso, que son muy parecidos a los boots de la corriente TENS. Entonces yo puedo trabajar con estos tres tipos de pulsos. Cuando trabajo pulsos monofásicos, van a estar desarrollados netamente para la estimulación de la regeneración tisular. Si yo utilizo pulsos bifásicos, estos me pueden servir para lo que es la estimulación o manejo del dolor. Y los trenes de pulso o denominados BURS pueden servir también para los procesos de regeneración tisular. Dentro de la aplicación de esta corriente hay que considerar que hay dos formas de ondas básicas para trabajar. Ambas no pueden exceder la dosificación de 1 miliamperio o 1000 microamperios. La primera onda que se va a trabajar es una forma de onda cuadrangular del tipo continuo y monofásico, la cual puede generar una inversión de polaridad durante su salida de energía. La siguiente onda que puede trabajarse en lo que es la aplicación de una microcorriente es la onda monofásica del tipo pulsado y que por lo general tiene forma rectangular, como ustedes están observando en la imagen. Y que obviamente también puede tener una inversión de polaridad. ¿En qué casos voy a utilizar lo que son las microcorrientes? Si yo tengo una alteración tisular con lesión de todas las capas del tejido epitelial y lo que me planteo como objetivo dentro de este tratamiento es la cicatrización, voy a tener que dosificar frecuencias ultra bajas, que quiere decir que los pulsos van a salir sumamente aislados. Entre 1 a 10 Hz son las frecuencias que se manejan en los procesos de cicatrización. Ahora, la intensidad que se maneja dentro de los procesos de cicatrización van a ir entre valores de 10 a 100 microamperios. Ahora, si su objetivo de tratamiento es modular el dolor crónico, lo que voy a hacer yo es
modificar mis frecuencias entre valores de 3 a 30 Hz. Estos valores entre 3 y 30 Hz son valores que se utilizan para lo que es la electroacupuntura, en el cual se puede utilizar